Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de cuándo decidan entrar y ver, escuchar este programa. Estamos haciendo un nuevo episodio de conversaciones sobre el agua y como pueden ver, quienes lo estén viendo, estamos aquí en la deliciosa sombra de un bello árbol en un patio muy hermoso y estamos reunidas y reunidos para conversar de un tema muy importante y que se relaciona directamente con el agua, que es lo que nos convoca. Ya les dije, estas son las conversaciones sobre el agua. Estamos desde Radio Cántaro. El día de hoy salimos de la cabina y nos encontramos al aire libre para entregar este capítulo dedicado especialmente a la reforestación. El día de hoy el capítulo se llama Reforestar para la vida. Estamos aquí acompañados de Citlali y de Moisés, que ya los van a conocer y se van a presentar. El tema de hoy tiene que ver con la reforestación y lo queremos vincular al agua, porque a pesar de que se entiende la crisis hídrica o los temas relacionados con el agua directamente con el acceso a agua y saneamiento, hay que entender que el agua es parte de la vida en general y que en relación a eso pues está vinculada con un montón de otras situaciones y de temas. Y que la crisis hídrica no solo tiene que ver con la falta de acceso al agua o la falta de saneamiento, sino también con muchos otros problemas. Y uno de ellos es el que ocurre en el estado de Chiapas, que es donde nos encontramos. Y para eso les voy a leer algunos datos que pudimos recuperar en distintas fuentes y que dicen así: en los últimos 50 años, Chiapas ha perdido el 43% de sus bosques, siendo las principales causas el cambio de uso de suelo por ganadería extensiva y la agricultura. Este es un dato extraído de Ecosur del 2024. Se estima que más de la mitad, o sea, el 51,4% del territorio chiapaneco presenta pérdida o degradación de suelos por la acción humana. Este dato lo pueden encontrar gracias a Pronatura en el 2017 y también tenemos que el principal motor de la deforestación durante el periodo del 2001 al 2021 fue la transformación de tierras forestales hacia pastizales para ganadería, el 72.38% del cambio de uso de suelo y la transformación por agricultura, que es el 23.55%, y este dato corresponde a CONAFOR en el año 2023. Entonces, para conversar de este tema, para hablarles un poco de un proyecto que se realizó y que se está realizando a partir del trabajo de Cántaro Azul en el territorio, es que estamos el día de hoy con Citlali y con Moisés. ¿Cómo están? Muy bien. Yo bien. Muchísimas gracias por la invitación. Los veo algo nerviosos. Sí. Por favor, relájense. No es normal. Esto es una conversación, son las conversaciones sobre el agua y el día de hoy les invitamos para que nos cuenten un poco más acerca de qué se trata este proyecto que está llevando a cabo Cántaro Azul en coordinación con Nabolón, me parece, y ya nos van a estar contando un poco de eso. Así que ya les dejo el espacio primero para que se presenten, para que expresen quiénes son, de dónde vienen, a qué dedican el tiempo libre. No es cierto. Pero bueno, para que un poco nos den la introducción acerca del tema y de lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Adelante. Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo. Mi nombre es Citlali Ventura, colaboradora en Cántaro Azul. Tengo un rol principal de gestora social de procesos sociales comunitarios en el territorio de Tenejapa. Bueno, yo soy Moisés Santis, yo soy Oshuk, hablante en Celtal. Actualmente trabajo como articulador territorial en Tenejapa. Justo en 2024 iniciamos gran labor con las comunidades, claro, con la suma de otras organizaciones civiles aquí en San Cristóbal.
Muy bien. Bueno, antes de empezar de lleno con el tema, recordarles a todas y a todos que este programa y todos los que hemos estado realizando los pueden ver y escuchar en las plataformas de YouTube de Cántaro Azul, que es Cántaro Azul MX, y también en el canal de SoundCloud de Cántaro Azul, que es de Radio Cántaro, y lo pueden buscar con ese nombre en soundcloud.com. Además, vamos a estar compartiendo este programa y algunos extractos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, que también nos pueden buscar, pueden darle al me gusta, pueden compartirlo, suscríbanse al canal y ya se la saben, todo eso. Para empezar con esta conversación y hacer una breve introducción, me gustaría saber, en palabras de ustedes, ¿qué es la percepción que ustedes tienen trabajando en el territorio de esta crisis ambiental, enfocada específicamente en el tema del suelo y en los territorios donde ustedes están trabajando, que en este caso es en Tenejapa? ¿Cómo le afecta esta crisis ambiental o la degradación del suelo ahí a las comunidades? Bueno, en Tenejapa, afortunadamente es un municipio en que la cobertura vegetal aún no está tan fragmentada. A comparación de otros municipios, por supuesto, pero teniendo la historia, sí ha cambiado, sobre todo por cambio de uso de suelo para la agricultura, ¿no? Entonces, pero en esa problemática que vemos de un cambio de la cobertura, también ha habido una sensibilización en las comunidades, porque justamente el tema hídrico, pues a nivel mundial el agua se ve en disminución. Entonces, ante esa problemática, pues las personas han como visto que se reduce el agua en los manantiales que tienen, y Tenejapa, por ejemplo, es un municipio que todavía hay fuentes superficiales, entonces que otros municipios no cuentan con ello. Podríamos decir que hay muchísima agua, pero sin embargo, digamos que lo que tenemos en contraste con ellas es que se identifican que reduce el agua después de unos años anteriores a hay menos. Entonces, en esa cobertura, y también se han dado cuenta que la cobertura vegetal es súper importante, y muchas de ellas ahora empiezan a plantearse el que quieren recuperar la vegetación original de su territorio para que pues siga habiendo agua. Sí, justo lo que comenta la compañera Citlali, pues sí, las comunidades se han dado cuenta que día a día se está acabando el agua, ¿no? En este caso los manantiales de las comunidades, y pues se han sumado en estas actividades. Pues también tiene que ver esta parte cultural que tiene el municipio, que aún conservan la cosmovisión de que la madre naturaleza está viva, ¿no? Que ahí está Dios, le llaman Najao. Entonces, de alguna forma, parte de este cuidado que se hace dentro de las comunidades, finalmente sí, las comunidades, ahí están las prácticas agrícolas, pero también está esta práctica del cuidado de la madre naturaleza, y que, o sea, día a día se dan cuenta de que sí se está acabando el agua, ¿no? Entonces, de alguna forma esto empuja a que las comunidades sumen y que sigan cuidando y que sigan practicando estas ritualidades por el agua y por la madre naturaleza, ¿no? Y esto también nos emociona y nos motiva a seguir trabajando con ellos para conservar esta parte de la naturaleza, ¿no? Bueno, antes de pasar directamente al tema del proyecto, del proyecto que queremos conversar, que es lo que se está haciendo en el territorio con esto de la reforestación, me gustaría entender un poco a mí, y que también ayudemos a las personas que puedan ver este espacio a que entiendan, y entre todas y todos logremos la comprensión real de cuál es el vínculo entre, o profundizar en ese tema, en el vínculo que existe con el tema de la vegetación, de la reforestación, de la existencia o no de los bosques, en relación al tema del agua. Recordamos que Cántaro Azul principalmente se dedica al tema del agua en el territorio, al acceso a agua y saneamiento. Entonces uno dirá o podría decir, bueno, pero ¿qué tienen que ver los árboles con todo esto? Entonces ya más o menos nos han dicho un poco de lo que las personas y las mismas comunidades se están dando cuenta, pero profundizar un poco en este vínculo. ¿Cuáles son las afectaciones reales de la deforestación al ciclo del agua, por ejemplo? Bueno, una de las problemáticas es que se ha visto en el territorio, por ejemplo, los deslaves. Justamente por esta falta de cobertura, los árboles pues
fungen una función importante en ser unas barreras para la retención del suelo y también para la infiltración del agua, porque justamente el agua busca, o sea, cae del cielo, pero busca sus caminitos y eso ayuda muchísimo que teniendo árboles o cobertura vegetal, hace que el agua se infiltre al suelo y también porque tenemos agua superficial y agua subterránea, entonces es alimentar esos mantos acuíferos. Entonces justamente es súper importante pues que permanezcan la cobertura vegetal, ¿no? Que en este caso son los árboles y sobre todo priorizando que sean los árboles nativos de la región, porque pues hay otros árboles que no son de la región y que pueden, en vez de beneficiar, o sea, a que podamos retener un poco más de agua, puede ser que al contrario suceda que no. Y también que el suelo pues no se nutra, al contrario. Entonces creo que cada árbol también tiene su función y en este caso, viendo esa problemática, pues esa es la función principal, el poder hacer esta reforestación, ¿no? En zonas estratégicas donde existen más estas problemáticas. Sí, también bueno, son comentarios dentro de las comunidades que también lo podemos rescatar y que no nos lo expresan con conceptos muy técnicos, ¿no? Nos dicen las comunidades o los propios comités tiene que ver con este cambio climático, ¿no? Que hay ciertos territorios dentro del municipio donde ha dejado de llover o donde hay más sequía ahorita, ¿no? Eran 2 meses, ahora son 3 meses, son 4 meses y se quedan sin agua. Entonces esto tiene que ver con lo que trabajamos, ¿no? Si dices, pues llegamos nosotros y trabajamos con lo del agua y te explica la gente de todo eso, pues sí te hace pensar, ¿no? De que tiene que ver con el ciclo del agua, ¿no? De que hay una conexión entre todo lo que está dentro de la madre naturaleza. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con tener la vegetación aún dentro de los territorios, sobre todo en las comunidades, y que si no lo hay, termina afectando todo, ¿no? Entonces, terminan sin agua, terminan las plantaciones con plagas, finalmente los afectados son las comunidades y son las familias, ¿no? Y yo creo que el trabajo que estamos haciendo se debe de empujar más para verlo de manera más global y no solo trabajar en un sector hídrico, ¿no? Y ya, sino más bien tiene que meterse del todo, ver del todo, tanto de nosotros, tanto como lo vemos y tanto como ven las comunidades. Y yo creo que ahí vamos trabajando en conjunto y yo creo que podemos mejorar mucho más y tener este trabajo de forma más colectiva, ¿no? Este trabajo se está realizando en conjunto con Nabolom. Ya nos van a contar un poco, no pudimos tener la presencia del compañero acá, ya vamos a estar entrando en ese tema, pero quería yo invitarles antes de seguir a que vayamos a un pequeño corte, vamos a hacer una pausa en la conversación y luego ya retomamos específicamente hablando del proyecto, de cómo lo están llevando a cabo, de cuál ha sido su experiencia en esto de ir con los árboles a la comunidad, organizarse con la comunidad y al final realizar este tema de la reforestación. Entonces vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos.
Bueno, ya estamos de vuelta. Agradecemos su presencia y su atención en este episodio de Conversaciones sobre el agua. El día de hoy, como ya bien saben quienes han estado al pendiente, estamos abordando el tema de la reforestación y el capítulo de hoy le pusimos por nombre Reforestar para la vida. El vínculo que existe entre la reforestación, la importancia de la vegetación para el ciclo del agua y el cuidado del medio ambiente. Nos encontramos en una producción de Radio Cántaro, aquí desde Cántaro Azul. Salimos de la cabina y estamos bajo la sombra de este bello árbol para entregarles a ustedes un poco más de información, una conversación amena con Moisés y con Citlali, quienes nos acompañan aquí para contarnos un poco de qué va el proyecto de reforestación que han llevado a cabo en conjunto con la organización Navolom en su área de medio ambiente y que se está llevando principalmente, o por lo menos ellos lo llevan principalmente en el municipio de Tenejapa. Recuerden que este capítulo de Conversaciones sobre el agua lo pueden encontrar en el canal de SoundCloud de Radio Cántaro y también en el canal de YouTube de Cántaro MX, o sea, Cántaro Azul MX. Así nos encuentran en YouTube. Lo pueden compartir, le pueden dar me gusta, suscríbanse al canal, déjennos un mensaje, nos pueden sugerir otros temas de los que les gustaría conocer un poco más y seguimos. Esto es Conversaciones sobre el agua, reforestar para la vida. Estamos aquí con Citlali, con Moisés y ahora nos toca hablar directamente del proyecto, de cómo inicia, de dónde nace y luego vamos a pasar un poco al proceso mismo de cómo es este proyecto en el territorio. Moisés, si nos puedes contar un poco el origen de esta iniciativa y el vínculo que existe ahí entre Cántaro Azul y Navolom, que está bien interesante. Pues nosotros iniciamos el año pasado justo pues en una de esas que vengo en la calle, justo enfrente de Navolom, me encuentro a Víctor Hugo, que es un compañero que trabaja en Navolom, en el cambio climático, área de cambio climático. Entonces tuvimos esa plática así de manera informal, de que si podíamos trabajar dentro de las comunidades, sobre todo en Tenejapa, entonces en cuestión de reforestación, y fue leve de 5 minutos y ya llegué a la oficina de Cántaro y luego pues ya estaba de por sí esa chispita de que queríamos trabajar justo este enfoque, ¿no?, que tiene que ver con lo de Cuenca. Entonces planteé ahí con los compañeros y así fue que iniciamos. Cántaro Azul también dijo, no, pues sí, lo podemos empezar a trabajar, lo podemos ver. Igual hablé a dirección, que era Fermín todavía en ese tiempo. Entonces dijo, no, pues sí, adelante, pues ahí están las herramientas, está la camioneta, está el tiempo. Entonces ya me acerqué más formalmente con Víctor, entonces ya lo formalizamos con Navolom. Entonces nos pusimos de acuerdo que Navolom que le tocaba hacer y nosotros que nos tocaba hacer, ¿no?, justamente para poder encaminar el proyecto, ¿no? ¿Y cómo quedó eso? Bueno, Navolom decía, pues no, nosotros lo trabajamos con todo el proceso y ya que tengamos los arbolitos se lo donamos a Cántaro y ustedes hacen la logística con la comunidad, ustedes lo mueven y ponen el personal o la mano, ¿no?, para poder también trasladar los arbolitos o cargar dentro de la camioneta, ¿no? Entonces, y así fue. Trabajamos muy poco el año pasado, fue 4,500 para Tenejapa y luego se distribuyó en Chenalo, que fueron 2 municipios nada más. Y pues iniciamos y luego nosotros publicamos las fotos en las redes sociales y de repente llega un mensaje de TNC, de Alejandro justamente, que quería sumarse a este trabajo, ¿no? ¿Qué es TNC? TNC está en inglés, que no sé, ¿qué? De conservación natural o de naturaleza, algo así. Por ahí lo buscamos y se los ponemos aquí en la pantallita. Eso, justamente, y se suma TNC con todo lo que veníamos haciendo, pues traemos recursos y podemos inyectarle un poquito, ¿no? Entonces, y de ahí pues agarró vida, ¿no? Y se formalizó un poquito mejor. Creo que se llegó a firmar un convenio, Cántaro, Navolom y TNC, ¿no? Entonces, así fue que iniciamos el año pasado y justo este año, a partir de lo que ya veníamos haciendo, se suma a otras organizaciones, que es Tu Bosque, Pronatura y también por donación de arbolitos, ¿no? Arbolitos nativos, justo lo que
se da dentro del territorio. No pretendemos inducir otra especie que no sea, porque puede ser de que en vez de mejorar, pues dañamos un poquito más, ¿no? Entonces es de esta forma que empezamos a trabajar y finalmente va dando fruto de lo que inició en una plática en la calle, ¿no? Entonces ahí vamos, esperemos que el proyecto siga creciendo y que también se siga sumando más organizaciones de manera personal también, porque de alguna forma somos consumidores, o sea, de madera, ¿no? Como sea. Todas las personas creo que afectamos a la madre naturaleza, y creo que no es solo organizaciones civiles, no solo comunidades, sino de todos tenemos que poner la mano, ¿no? En este proyecto que vamos iniciando. Sí, generar conciencia igual de que es un tema importante y de que no es responsabilidad solo de instituciones, de organizaciones o de unos pocos, sino que más bien es generar esa idea de que todas y todos podemos aportar un granito de arena. Yo no sé si la cámara alcanza a captarlo, no estoy en este momento viendo esa parte, pero justo detrás de Moisés y de Citlali todavía quedan algunos de los arbolitos de los que se han estado llevando a las comunidades. Entonces nos gustaría saber, más bien Citlali, cómo fue el proceso ya en el territorio, o sea, cuántos árboles, a dónde los llevaron, cómo se hizo ese contacto, quién dijo yo le entro, quién dijo no, a mí no me interesa. A ver si nos puedes contar un poco el chisme. No digo, no el chisme, pero sí profundizar un poco en el proceso, cómo se llevó a cabo este proyecto. Ok, bueno, en nuestro trabajo con las comunidades en el territorio de Tenejapa, pero para esto del proceso de reforestación, pues participaron 3 municipios: Zitalá, Chenaló y Tenejapa. En nuestro proceso de trabajo con las comunidades, pues hemos tenido como pláticas de concientización para el tema del agua, para poder conservar pues el área, ¿no?, donde se encuentra el manantial. Y entonces desde ahí salió, y conociendo las problemáticas que ya mencionamos un poco, de que hay deslaves, que hay poca vegetación, que el agua está disminuyendo, eso identificado desde las personas de las comunidades. Entonces, en ese sentido, pues platicábamos sobre la importancia que tiene poder aportar y conservar lo que ya hay, pero también poder pues hacer la reforestación, ¿no? O sea, en vez de quitar más árboles, pues poder como ponerlo en las zonas críticas. Y entonces, en ese interés, o sea, se les dijo a todas las comunidades, pero no todas están como todavía en esta conciencia de decir sí quiero, sí lo hago, y entonces asumir un compromiso. Pero en muchas de ellas, y 6 de nuestras comunidades quisieron, y con esta idea de decir sí queremos, porque sí usamos los árboles, sí talamos en algunas ocasiones y sí quitamos árboles justamente para nuestra agricultura, pero vemos que ahora es súper importante poder pues poner regresar a la naturaleza esos árboles, porque nos ayudan, porque además la tierra ya no es tan nutrida, y entonces ahora queremos, ¿no?, que vuelvan estos arbolitos. Y en esa conciencia de decir, sí estamos haciendo un daño, pero a la vez queremos revertirlo. Y en ese sentido es que 6 comunidades estuvieron en esta disposición, en querer hacer la reforestación, y lo que hicieron fue como gestionar estos arbolitos, es decir, Moisés y yo pues averiguamos como que cuáles son los arbolitos nativos de la región. Y el vínculo con Abolom es súper importante, porque ellos, como ya trabajan en otros municipios y trabajan en la región de los Altos, pues conocen qué tipos de árboles son los que son nativos de la región. Entonces eso facilitó muchísimo el que pudiéramos saber cuáles son los que hay, y con el conocimiento de las comunidades decir, estos son los ideales. Ahí inició. Y empezamos con el proceso de que ellos gestionaran, hicieran sus oficios, de cuántos arbolitos, y la cantidad de árboles va vinculado con el territorio que ellos tienen. O sea, a ver cuántas hectáreas o cuánta área quieren reforestar. Y el compromiso es de lo que se les entregue, 10, 20, 2000, la cantidad que sea. El compromiso es que sí lo van a sembrar, que lo van a plantar, que sí van a procurar que sobrevivan estos arbolitos. Entonces es como el cuidado.
Entonces en ese compromiso pues nos hicieron los oficios, nos pusieron la cantidad y los arbolitos que requerían. Algo importante de mencionar es que nosotros no entregamos árboles frutales. Sí dejamos claro que fueran como los maderables, ¿no? Los que están en la región, que tuvieran esta función sobre todo de poder pues tener como materia orgánica para el suelo y también que pudiera infiltrar el agua, ¿no? Eso fue como lo prioritario. Y entonces en total de los árboles que pudimos tener en donación, desde la gestión que pudimos hacer con Nabolom, bueno, a través de Nabolom se gestionó con Tu Bosque y Pronatura, fueron un total de 27,200 árboles. Entre estos, pues, nombres comunes, fresnos, cerecillos. Bueno, también mencionar que también pudimos otorgar algunos arbolitos de cipreses y truenos que no son nativos de la región, pero esos se plantaron en las escuelas, algunas, porque también pusimos otros árboles maderables, pero plantamos ahí en las escuelas para sus jardineras y eso a petición pues tanto de los docentes como de la comunidad, pero teniendo esta conciencia que son árboles que no van a ir a las fuentes de agua ni al territorio en sus montañas o sus parcelas porque no son de la región y además porque pueden repercutir un daño hacia la vegetación original. Entonces, bueno, con eso es que pudimos hacer y también todo el proceso fue un trabajo bastante amplio, de mucho esfuerzo, de muchas manos, aunque éramos poquitos del equipo que pudimos con ello, pero en total para los 3 municipios fueron 60,000 árboles que pudimos recibir de esas donaciones. Y en ello implicó el ir a recogerlos al vivero, obviamente un trabajo de los viveros porque es envolverlos de 10 arbolitos cada uno, es sacarlos de las charolas, envolverlos con plástico y irlos almacenando y tener un conteo puntual, por supuesto, ¿no? De cada vivero. Y luego nosotras, bueno, desde Cántaro fue ir a recogerlos, cargarlos a la camioneta, acomodarlos, todo un proceso, luego trasladarlos a la oficina, volver a descargar y bueno, y para las comunidades pues contabilizar cuántos eran, volver a cargar las camionetas porque no tenemos vehículos grandes y hacer el conteo también de las plantas y cuántas y de qué tipo de plantas para llevar a cada comunidad. O sea, un esfuerzo bastante grande y bueno, ya llegando a la comunidad el compromiso fue pues también la descarga con la ayuda de las personas, los comités sobre todo de agua, y los representantes de la comunidad. Y los comités de agua fueron los que se organizaron para poder distribuir la cantidad de árboles que les tocaba por familia, ¿no? Porque pues van a sembrarlos en sus parcelas y alrededor donde se pueda, alrededor de la fuente de agua para poder como tener esa cobertura. Y de ello el compromiso fue, bueno, hacer también una plantación porque se hizo un taller de buenas prácticas para la plantación de los árboles. Para esto llevarlo hacia todas las familias y para que los pudieran sembrar de la manera más adecuada y garantizar obviamente la supervivencia de esos árboles. Después de ello, bueno, hicimos la siembra, justamente el equipo se sumó y también donde comunidades en las que trabajamos con el programa de agua segura en escuelas, pues también se sumaron los docentes y las niñas y los niños a participar en ellos y pues todos contentos, todos felices. Y bueno, hasta ahí como el compromiso. Y después, o sea, no sembramos tantos en cada comunidad porque no es como que da todo el tiempo y además porque es en diferentes parcelas y que están lejanos al centro comunitario. Pero ya la responsabilidad les tocó a cada familia y luego ya nos enviaron evidencias de que se repartieron estos arbolitos y de que además ya la sembraron. Sí, todo eso a partir de los talleres, ¿no? Como el taller que implica cómo plantarlo, el cuidado y todo aquello y ya, bueno, ahora sí ya es responsabilidad de ustedes. Sí. Y también porque, bueno, la comitiva de la comunidad, como representantes de la comunidad, pues llevan todo este registro para saber si a ti, familia tal, te di 50 árboles, pues tú tienes que garantizar que esos 50 arbolitos, pues sí sobrevivan, ¿no? Porque además de ese taller, se les dio como
pues la información de cómo es el proceso, que no es fácil porque desde los viveros pues es todo como preparar el abono, la tierra, el sustrato, vaya, de donde van a poder germinar las semillas, pero para poder tener también las semillas en los meses de reproducción de cada árbol, pues tienen que ir a colectar esas semillas, limpiarlas, secarlas, todo un proceso antes, previo de, y eso también se les dio a conocer, pues también como para generar esta conciencia que a pesar de ser una donación, pero hay un trabajo y un esfuerzo para garantizar que esos arbolitos pues estuvieran germinados, o sea, llegaran a ese proceso, y al tamaño, otro proceso. Entonces es justamente como la adopción de, pues sí, de adoptarlo con todo el proceso que lleva y que es algo que tiene vida al final de cuentas, ¿no? Eso es el sentido del compromiso de la donación de plantas. ¿Y cuál fue tu experiencia, Moisés, en todo este proceso? ¿Cuál es la reflexión que te queda respecto a lo que se hizo en el territorio? Bueno, a mí pues la verdad cuando empecé el año pasado, pues sí, no, como que en un momento dije, no sé si vaya a pegar, ¿no?, con las comunidades. Pues había visto experiencias anteriores donde llegaban los arbolitos, otros tipos de arbolitos que no sé quién los da, pero ahí quedan, ¿no? Entonces decía, no sé si pegué tanto, pero cuando iniciamos, cuando vemos la participación, justo lo que ya explicó Citlali, donde está la participación de las comunidades, de todas las familias, niños, niñas, señores mayores, y todos. Y agregado eso, tuvimos también la participación de voluntariados que eran de aquí, de San Cristóbal, y se agregaron también a plantar. Entonces eso me llevo tengo una gran satisfacción en poder participar en este proyecto, ¿no? Porque de alguna forma, vuelvo a repetir que no es solo de la comunidad, no es solo de nosotros, más bien de todos, y que se sumen, eso emociona, ¿no? Y dices, no, pues buenísimo, y hay que seguirle dando, ¿no? Porque de alguna forma ya nos damos cuenta, o sea, ni siquiera tenemos que nutrirnos de teorías para saber que el agua se está acabando o nuestra madre naturaleza se está acabando. Entonces eso me llena de estar participando de esto, y justo pues queremos seguir participando, o sea, ya no así como del todo, pero sí queremos seguir sumando también y ver otros territorios o en nuestra propia vida también, o sea, no tiene que ser así a un nivel macro, pues podemos hacer nosotros, generar conciencia, justo lo que decía Citlali, pues vayamos generando conciencia, pero entre todos, o sea, participemos en este proyecto, ¿no? Sí, ya les picó el bichito, como dirían por ahí. Ojalá y ese bichito le picara a más gente y se replicaran experiencias como esta. Me parece importante dentro de lo que señalas el tema cuando dices, pues no sé si va a pegar porque ya vi que alguien o alguienes, no sabemos quiénes, llevaron arbolitos y ahí quedaron y nadie los plantó, no hubo un proceso, no hubo un taller, no hubo un seguimiento. Entonces quisiera pasar igual a ese punto, porque una cosa es todo el de dónde nace, cómo se hace, pero luego qué pasa, porque claro, también a lo mejor sí se los llevaron, sí, la evidencia, aquí están plantados, pero son árboles frágiles, están en un periodo muy especial de crecimiento, son chiquitos, fácilmente o los puedes aplastar y ya valió el arbolito. Entonces, ¿qué hay ahí detrás, o cuál es el proceso que sigue? ¿Cómo se le da seguimiento a esto? Bueno, también otra cosa importante de recalcar es que también parte y algunas compañeras, compañeros de la organización se sumaron a esta participación de poder ir a plantar los arbolitos, porque también a veces se ve como muy curioso decir, ¡ay, qué divertido! Pero hay un trabajo atrás de todo el proceso. Y que vivieran esa experiencia también pues fue linda, ¿no? Con lo que pudimos como rescatar, pues una buena experiencia, pero también con roles que tal vez no tienen mucha acción en el campo, pero eso también involucra el que se conecten con lo que se trabaja en las comunidades. Y también en las comunidades, rescatando un poco esto del por qué los árboles y el compromiso, es que también en las comunidades, por ejemplo, una de ellas que participó el año pasado,
y pues les donaron arbolitos. Nada más como de que les preguntaron, ¿quieren? Pues sí, ¿no? Así de sí, pero no se sabe como ese compromiso y no se da ese seguimiento, pues quedan ahí abandonados. Inclusive sembraron árboles en su fuente de agua que no eran nativos y que lo que vieron ellos era que les perjudicó, ¿no? Haberlos puesto. Y entonces esa idea también viene desde la experiencia de decir, pues que no queremos esos árboles que no nos ayuden a nuestra región, vaya. Y entonces nosotros estamos enfocados a sí contribuir, pero con los árboles nativos, que tiene que ver justamente con el compromiso, porque como las comunidades ya conocen sus árboles, cuáles son, de ahí también partimos, y por eso el compromiso, porque no es como entregar un árbol que ellos no conocen, o un árbol que, no sé, solo porque les estamos diciendo que es que tiene beneficios, sino que ellos conozcan, porque conocen su propia vegetación. Y entonces creo que ahí es un vínculo importante de conexión, de respetar lo que ellos conocen y del proceso, porque saben también cómo sembrarlo, cuánto tiempo tarda para que ese árbol crezca, porque eso lo dicen, o sea, las comunidades conocen lo que hay en su región y de ahí nos basamos. ¿Para qué? Para que la apropiación también y el compromiso sea a profundidad y no sea nada más por cubrir un compromiso, o porque sea una meta de una organización o dependencia, o solo porque les dijeron, sí, mira, te vamos a entregar esto y listo, sino que hay algo más allá de la profundidad de la cosmovisión, de todo lo que conocen, o sea, como el rescate de los saberes, pues, ¿no? Comunitarios. Y entonces, en ese sentido, pues la apropiación es, el seguimiento fue también el compromiso de decir, ¿qué vamos a seguir haciendo? Y desde Tu Bosque, por ejemplo, también se hizo un sondeo de georreferenciar las zonas, la cobertura vegetal por comunidad, cuáles son esos espacios, porque pues en estos mapeos sí los podemos ver, ¿no? O sea, a lo mejor las comunidades no lo pueden percibir del todo, pero en un mapa que podemos ver cómo está el cambio de cobertura, es ahí donde dijimos, está bien, y además lo vemos en la microcuenca, o sea, hablando ya de cuencas, pues también porque todas las comunidades en las que hicimos esta reforestación están arriba, que obviamente van a beneficiar todo lo que ocurra hablando de cuencas, todo lo que ocurra en la parte alta, se va a beneficiar también la parte media y la parte baja. Entonces, como que lo que hagamos aquí va a beneficiar la parte baja de todas las comunidades. Entonces, en ese sentido, pues, también las comunidades van entendiendo esta parte, pero nosotros el seguimiento va a ser ver cómo impacta este proceso de la reforestación que se hizo en las comunidades, cuántos arbolitos están sobreviviendo al año. Vamos a tener un monitoreo que ya se les dijo desde un inicio, bueno, ahorita plantamos, pero al año tenemos que ver cuántos de esos arbolitos sobrevivieron y en dónde quedaron distribuidos de la zona, ¿no? De las áreas. Y eso lo vamos a tener que ver en el tiempo, porque eso no es de la noche a la mañana, eso es con el tiempo, y además también como crear un hábito del que no nada más es sembrar por sembrar, sino también es justamente conservar eso, porque pues los niños y las niñas son el futuro y ellos lo van a ver. O sea, a lo mejor ahora no lo puedan percibir del todo, pero en un futuro sí, y además porque las mismas personas dicen, ahorita se está disminuyendo el agua, pero sigue creciendo la población. ¿Qué les espera a nuestros hijos, a nuestras hijas? Pues justo eso, ¿no? O sea, empezar a construir desde ahora un mejor futuro para ellos y ellas, y que en años se va a ver, pero es que empezar desde ahora. Entonces el seguimiento nuestro es justamente ver eso, cómo está impactando desde la parte alta, las zonas bajas, y que estas buenas prácticas se sigan replicando. Porque ellos también están creando esta conciencia de si yo retiro un árbol del territorio, también tengo el compromiso de sembrar otros, y lo saben, ¿no? O sea, como que sí lo tienen ahí en su mente, y ahora llevarlo a esa práctica. Debería ser como saco 1, siembro 3, algo por el estilo, ¿no? Ya de verdad devolverle a la tierra lo que la tierra nos está dando. Y es importante entenderlo así. Qué bueno que mencionas el sistema de cuencas y cómo se está trabajando con esta visión, porque si bien, y lo dijimos en un principio, se entiende el problema o la crisis hídrica referente solamente al acceso a agua y a saneamiento, hay que entender también que es una problemática general y que involucra muchos otros temas, como por ejemplo, que lo que sucede arriba
va a afectar a los que están abajo. Y no es solo con los árboles, es también con la contaminación de las fuentes de agua, con la extracción del agua, con la contaminación en general, el uso de suelo. Son un montón de temas que al final vienen a decirnos: a ver, deténganse un poco, échenle un poco de cabeza y de conciencia y démonos cuenta juntos, de que lo que está en juego es el ambiente, es el lugar en el que vivimos y es el futuro de las siguientes generaciones. A nosotros nos tocó ver esto, respirar oxígeno, meternos a un río y poder bañarnos. Pues esperemos que eso también les pueda tocar a quienes vienen detrás de nosotros, de nosotras. Me parece súper importante el tema. Ya vamos a ir cerrando la conversación, entonces les quiero invitar un poco a que reflexionemos acerca de, a modo de conclusión, un poco de este vínculo. ¿Cómo vinculan ustedes todo esto con el trabajo que ya realizan anteriormente y que continúan haciendo en el territorio respecto a temas específicamente de agua? ¿Cómo esto ha ido cambiando un poco la mentalidad? No sé, ustedes se los dejo ahí para que reflexionemos juntas y juntos respecto a este tema. Bueno, yo creo que tarde o temprano se tenía que empezar, o sea, teníamos que empezar entre todos a ver esta realidad que lo estamos viviendo. Ya nos estamos quedando sin agua, ya ni siquiera solo hablar de las comunidades, sino que a nivel mundial, ¿no? Nos queda solo 2% queda de agua para beber, para tomar, porque ya el resto pues ya está todo contaminado, ¿no? Entonces yo creo que en las comunidades también eso ya se sabe. Afortunadamente ya hay, pues es justo lo que hicimos, ya las comunidades se empujan para también volver a vestir la madre naturaleza, y ya hay comunidades que vienen solos a hacer este trabajo que en comunidades hicimos en conjunto, y ya se lanzan solos a buscar estos árboles nativos. Justo ayer vino una comunidad: ¿sabes qué? Necesito más. Tengo tierras para plantarles. Y eso dices, no, pues está bien. Entonces vamos bien en el camino, ¿no? Entonces, pues definitivamente creo que hay que participar todos. Si la comunidad ya dice, le entro, voy a reforestar, voy a volver a ponerle los arbolitos a mi tierra, entonces está bien, hay que echarle, hay que ir mejorando el camino, ¿no? Y entre todos creo que podemos sacar, volver a respirar este aire puro, ¿no? Algo también que a lo mejor no lo mencionamos: hay comunidades donde ya tienen su reserva comunitaria, donde dicen, yo voy a dejar 2 hectáreas, 3 hectáreas para que estén ahí los árboles, para que tengamos agua. Y ya están empezando a hacer eso. Comunidades donde se ponen de acuerdo, ponen una regla donde no se puede cortar árboles, y tenemos para que tengamos agua, para que tengamos aire puro. Entonces eso motiva cuando llegas a una comunidad, ves esas prácticas, y luego sumado a que también sí queremos seguirle. Entonces eso es bueno para todos y todas, ¿no? Entonces yo creo que podemos ir poniendo nuestro granito también desde donde nos toca, donde estamos parados, ¿no? Eso. Y algo que también cuando iniciamos, cuando inicié con la plática de Víctor, ¿no? Y luego iniciamos el trabajo, me acordé de unas oraciones que hacía mi papá cuando sembraba, y también lo volví a escuchar en el territorio, ¿no? En la oración de los abuelos, cuando siembran la milpa, tumban árboles para sembrar milpa o café, y luego en la oración dice, perdóname, Madre Tierra, por haber quitado la ropa, ¿no? Pero te vuelvo a poner la otra ropa, que es el maíz, es el frijol, la calabaza, las verduras, ¿no? Entonces algo que siempre pensábamos es que volver a vestir a la madre naturaleza es tarea de todos, todas. Entonces algo resumido en esas oraciones que lo escuchaba en Celtal, ¿no? Entonces es tarea de todos, no solo de comunidades, no solo de alguien que empuja, sino tenemos que aportar a esto, ¿no? Bueno, mi reflexión es que hay muchísimos factores que a veces no se pueden controlar del todo, y uno de los factores que
que he visto y que nos han expresado las comunidades es que a veces creemos que se puede hacer, o sea, de decir, ay, pues tienes un montón de parcela y vamos a reforestar y todo lo puedes hacer. O decir, bueno, no, es que tu agricultura hay que quitar la agricultura y poner puros árboles. Creo que esa no es la solución, porque en muchos años anteriores eran de las prácticas, ¿no?, milenarias en las que se vienen haciendo. Más bien es una cuestión de cómo hacer esas buenas prácticas que sean pues en equilibrio con la naturaleza, porque hay un respeto de decir, me provees alimento, pero también yo te proveo cuidado. Entonces creo que en ese sentido me parece que esta acción puede que no sea como de la noche a la mañana decir, uy, qué impacto se está causando y ya está solucionando todo, pero es un granito de arena y todo suma a ese equilibrio que queremos alcanzar. En lo personal, sueño con eso, de volver a rescatar, de volvernos a vincular con la tierra, con la madre naturaleza, de volver a hacer que nuestras prácticas sean en ese equilibrio y respeto de ambos, ¿no? Porque necesitamos. Y entonces, justamente, pues es como, ¿por qué matamos lo que nos provee, ¿no? La vida, porque pues la vida es general con el líquido, el alimento, todo. Entonces creo que esto de la reforestación también me hace reflexionar que es un granito de arena, una acción más, y es con las comunidades que quieren, con la gente que quiere esa transformación, ese cambio, porque es ahí donde se apropian, porque es ahí donde nace el interés. No porque yo fui y les dije, sino porque ellos y ellas quieren hacerlo. Y eso va a hacer que toda iniciativa se sostenga en el tiempo, porque es algo que nace de las personas. Y nuestra contribución en la labor que hacemos desde, bueno, al menos desde el espacio de Cántaro Azul, es inyectar eso, o sea, ese sentido de decir, si tú quieres hacer esto, pues nosotros te apoyamos, te vinculamos, como lo que estamos haciendo ahora con la reforestación, es que les dijimos, en algún momento cuando Cántaro ya no esté, ustedes tienen el vínculo directo con las organizaciones, con las dependencias y con el conocimiento, porque eso es súper importante, poder decidir con conocimiento es lo que va a hacer la diferencia también. Entonces, conocer qué hay en su región y por qué otros árboles no es tan relevante o tan importante poderlos plantar en la región cuando no son de ahí, eso es lo que va a hacer que ellos tomen una buena decisión. Entonces, para mí es una acción que sí suma y que sí va a hacer la diferencia en unos años. Obviamente suma, y agradecidos todas y todos del trabajo que están realizando, que no son solo ustedes, ya nos dejaron bien claro que hay un montón de organizaciones, un montón de personas y finalmente hay un montón de voluntades aunadas a este esfuerzo. Me parece que nos quedamos con un montón de reflexiones que son súper importantes. Agradecemos a Citlali y a Moisés su participación en este espacio. Son las conversaciones sobre el agua y el día de hoy es la reforestación para la vida. A mí, nadie me preguntó, pero bueno, como ya estoy aquí, si me preguntan, la reflexión que más se me queda es el tema de esta gran contradicción que existe de por qué destruimos lo que nos da vida. Y no la tengo solo a partir de esta conversación, es una reflexión que viene de la vida entera, desde muchos años, de decir, ¿por qué destruimos lo que al final es el espacio donde vivimos? Y esta idea de que no somos capaces de tomar esa conciencia hasta que no nos vemos con la soga al cuello o hasta que no nos vemos ya en el barro o en la problemática misma. Creo que al final hay que evitar eso, y una de las formas de evitarlo es también comunicar este tipo de acciones, este tipo de procesos, difundirlos a través de espacios como este y de muchos otros que también se dedican a conversar sobre temas medioambientales, al cuidado de la naturaleza. Y finalmente, pues lo que dice Moisés es que más que eso, que la reflexión de las propias comunidades y la importancia de volver a vestir a la madre naturaleza, de devolver lo que sí somos capaces y que bien fácil lo cortamos y que bien fácil lo sacamos. Lo difícil es entrarle a recuperar, entrarle a devolver. Siempre está esta idea de, bueno, te quito, pero pues también te doy, y no muchas veces se lleva a la práctica. Entonces,
Un poco esa la reflexión final en el cierre de este espacio, para generar esta conciencia, para incentivar y motivar a que más personas, más organizaciones se sumen a estos procesos, entendiendo que en las problemáticas, como decía alguien por ahí, siempre me acuerdo de estas reflexiones, que nada es solo una cosa, ni el problema del agua es una sola cosa o dos cosas o tres, sino que todo al final se relaciona y está interconectado. Vivimos en relaciones sistémicas y estamos en un modelo en el cual es necesario ya tomar conciencia y generar actitudes y acciones que vayan en reparación y arreglo de lo que ya destruimos. Con lo que ya hicimos no se puede hacer nada, ya está hecho. Pero sí podemos actuar y sí podemos incentivar que se realicen este tipo de procesos para ir un poco mejorando nuestra condición de vida, nuestra calidad de vida y nuestra relación con el entorno. Esa es la invitación que hacemos, estas son las conversaciones sobre el agua. El día de hoy conversando sobre reforestar para la vida. Esta es una producción realizada con todo el esfuerzo del equipo aquí de comunicación en Cántaro Azul, para nutrir de contenido a Radio Cántaro, que es un proyecto que llevamos con mucho cariño, que lo llevamos en el corazón y que esperamos que siga creciendo y que siga funcionando para este tipo de procesos también, de difundir y de contarle a todas ustedes y a todos ustedes lo que se está haciendo en los territorios con las comunidades para mejorar un poco lo que ya se ha dicho, las condiciones de vida y mejorar la naturaleza y el medio ambiente. De mi parte me despido, yo soy Omar Ramírez y estoy aquí solamente guiando esta conversación. Son las conversaciones por el agua de Radio Cántaro, aquí en Cántaro Azul. Esperamos que puedan visitar este sitio, escuchar y ver este programa, lo pueden compartir, si les gustó nos pueden comentar, recibimos cualquier tipo de retroalimentación, pueden escribirnos también al correo comunicación@cantaroazul.org para cualquier sugerencia, comentario y pues eso. Nos despedimos desde la sombra de este bello árbol en el jardín aquí de Cántaro Azul y sin más que decir, muchísimas gracias por la atención y nos encontramos en un próximo episodio.